ustedes van a tener suerte y se los voy a dejar en tema libre. Nomás no le digan a los compañeros. Ok. Adelante. Me decía, entonces, lo que son ustedes van a tener que hacer infografías de tema libre, pero que tengan una relación a algún tema de diseño, ¿sí? El tema es libre, pero tiene que ser en relación a diseño, ¿sí? Ya sea que gusten hacerlo de la psicología de los colores, ya sea que gusten hacerlo de cómo funciona el Photoshop, no sé. Ustedes van a saber de qué tema pueden hacerlo, a lo mejor de la historia del diseño, diferentes cosas que se les pueden presentar. No quedan descartados los temas de publicidad. Salud. Muy bien, vamos empezando con esto. Para empezar, cuando yo les decía, vamos empezando con lo que son los trabajos de las infografías, van a darse cuenta que las infografías que ustedes encuentran en internet tienen una cantidad de medidas muy diferente. Medidas en las cuales muchas veces no son específicas. Podrán encontrar medidas desde lo que son de cuadrados, rectángulos, horizontales o verticales, independientemente de todo lo que vayan a encontrar en algún momento. Se van a dar cuenta que no hay una medida estándar para todos estos trabajos. Yo voy a crear un simple, nomás una hoja tabloide, nomás para poder hacer mi trabajo. ¿Sí? Ustedes podrán hacerlo de cualquier otro tamaño. Recordarán que las medidas que son de tabloide son 11 por 17. Lo único que voy a respetar aquí sí va a ser los 300 píxeles por pulgada. ¿Sí? Las medidas de aquí y de aquí las pueden elegir ustedes dependiendo del trabajo que quieran hacer, pero la resolución sea 300 píxeles por pulgada. Esto nos va a dar una buena resolución para poder hacer cualquier trabajo y poder distinguir la mayor parte de los errores que se nos van a presentar en el momento que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, imágenes pixeleadas que bajemos de internet o algún otro detalle que no se encuentre de manera correcta. El espacio de trabajo, déjenlo de preferencia en RGB, ¿sí? Ahora, aquí está mi espacio de trabajo, tamaño tabloide. Déjenme abrir tantito en internet. Aprovechando que sí hay internet. Para variar. Ok, juguemos los comerciales de Google. ¿Dónde estás? Aquí estás. Pulgadas, ¿verdad? Pulgadas. Sí, recuerden, es muy importante que tengan conciencia de que son pulgadas y no centímetros, porque si cambian Los bits, ¿cuál es los bits están en 826, ¿no? Esos así déjenlos como están. A los bits no le muevan de preferencia. ¿Dónde estarás? Este es un ejemplo de infografía, ¿sí? Donde podemos ver que en este ejemplo nos están explicando sobre los colores, ¿sí? ¿Cuáles son los colores que se están usando en la moda de hoy en día? Más que los colores vivos, sino colores un poco apagados. Paletas de colores, fondos. Nos dan pequeña información de manera un poco más visual. Déjenme ver si encuentro otro que sea también más estructurado. Este está suave. Este es uno de los clásicos de Pictoline, en el cual nos están explicando cómo funciona la originalidad. No sé si alguna vez les haya tocado ver el ejemplo de esto de Pictoline. Aunque no lo parezca, tienen algunos infogramas bastante interesantes. ¿Es Deadpool? Sí, es Deadpool. Este de aquí es Deadpool.
Hay un cómic de hecho que se llama Deadpool contra el universo Marvel, ¿no? Marvel. Está buenísimo ese. Y cuando se acaba el universo Marvel empieza a ir por las historias clásicas. Los editores. Y empieza a matar a todos los cuentos. Vamos viendo en esta imagen, por ejemplo, cómo se empieza estructurando lo que son los dibujos sencillos, más que nada sencillos, para dar a entender ciertas ideas. A través de lo que es la ilustración, estas personas están llevando conceptos que nosotros ya reconocemos y nos empiezan a contar una pequeña narrativa, ¿sí? Una pequeña historia. Recordarán que existe el tipo de el texto publicitario narrativo, en el cual no es necesario, es necesario más bien la formación de una pequeña historia. Esta es una de las formas en las cuales pueden realizar lo que es una infografía, ¿sí? Déjenme ver si encuentro otro ejemplo por aquí. Debo de tener demasiado. Todo lo que estamos viendo aquí son parte de infografías, ¿sí? Esta, por ejemplo, donde nos están dando a explicar de manera un poco no tan ilustrada, sino con contenido mayor de información, cómo son los eslogans, ¿sí? Si alguna vez tienen tiempo, les recomiendo que se metan en esta página de Pinterest. Aunque parezca en un principio página de moda o algo por el estilo, tiene mucha información muy útil. Página de recetas para señoras. ¿Sí? También pasan sus WhatsApp. Eso depende de lo que busques. Por ejemplo, que estén buscando cartas. Que como les diga plata con las cartas una vez. Que estén buscando, por ejemplo, algo. Sí, me las quedé, pero no se hizo la actividad a final de cuentas. Y como ya no, como perdieron importancia, perdón. No sé si, ¿quién se acuerde cuando les pedí un trabajo de BTL? ¿Sí? A final de cuentas, teniendo una buena página de referencias, van a poder hacer más cosas de las que se imaginan. Pero muy bien. Que por cierto, algún día se van a tener que pelear con empaques, tal vez, con empaques. Pero muy bien. Vamos regresando a lo que es el Photoshop, ¿sí? Ahora, chicos. ¿Cuáles serán las medidas, profe? No hay medidas específicas, dependiendo del trabajo que vayan a realizar. Ustedes van a poder elegir las medidas. Lo único que sí les digo que respeten es que debe de ser a 300 de resolución por lugar. Para ¿usted también recomienda en este caso hacer bocetos previos? Sí. Sí, ok. Sí, todo el tiempo recomiendo, sin excepción, o sea, no es necesario que se lo diga, pero siempre es necesario hacer bocetos. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, veíamos hace un momento lo que eran las ilustraciones, la infografía de Pictoline, ¿sí? Esos dibujitos, todos esos monitos que estaban ahí, a lo mejor requirieron un boceto para poder realizar que los monitos se encontraran en las posiciones que se requerían. Déjenme ver, por aquí tengo algo que nos va a servir para eso, ¿sí? Nos vamos tantito a diseño y le damos tantito a ¿sí? ¿Se acordarán de ¿sí?
Este pajarito nos va a servir como un boceto nomás para esta práctica, ¿sí? Tenemos al señor pajarito. Este boceto que tengo aquí es el que voy a utilizar para hacer la infografía a la mejor. Todos los detalles que voy a hacer aquí, al final de cuentas yo no voy a terminar construyendo una infografía, pero voy a terminar haciendo varios detalles que sí les van a servir a ustedes para construir una infografía, ¿sí? Ahora, primero tengo que mover esta cosa que estorba demasiado. Ahí está. Empezamos por algo sencillo. Vamos a empezar por lo que son los detalles ilustrados. Como recordarán, y como les di demasiada lata con ello, la pluma se convertirá en algún momento en la herramienta más útil que ustedes puedan tener, sabiendo manejar curvas, que deben de saber manejar curvas, de hecho. Porque si no me recuerdo, les encargué en algún momento un trabajo que se llamaba el mandala. Ese trabajo no era nomás porque sí, era para que ustedes dominaran las habilidades necesarias para poder formar curvas rápidas. Con las diferentes figuras que voy construyendo, van a darse cuenta que una ilustración puede surgir de una manera muy sencilla, sin la complicación de tener que durar horas trabajando en ella. Por ejemplo, tengo la figura ya de un pajarito hecho con la pluma, ¿sí? Nos vamos a ir un poquito más rápido, dado que creo que ustedes ya dominan algunas de estas habilidades. Les decía, el Photoshop tiene la capacidad de poder darles la opción de manejar casi de todo. Si ustedes hacen las cosas como es debido, es propio que una figura sencilla les salga en cuestión de segundos. Ahorita lo único que estoy haciendo son trazos a través de la pluma. Bien, hasta ahí todos vamos de acuerdo. Sigo trabajando tantito en el pájaro. Cada forma que va creando es una capa nueva. Sí, cada forma que voy creando para cada color es una capa nueva. Le bajo la transparencia para poder pintar sobre... Para poder ver cómo va mi boceto. Cuando voy trabajando con algunas formas, será necesario que nosotros cambiemos la opacidad de los objetos para poder ver qué es lo que estamos haciendo. El orden de las capas también va a influir en cómo terminan los objetos. Así, de esa manera fácil y sencilla, yo voy a tener un control mayor de qué es lo que estoy haciendo. Hasta ahorita, el pajarito va muy bien, o por lo menos eso es lo que yo estoy viendo que está saliendo. El uniforme. Ahora otra capa. En un segundo. Ya termino con esto. Todos los elementos están en una carpeta, ¿verdad, profe? Sí, todos los... No, aún no. Ah, ok. Aún no. Quiero que vean esto. ¿Sí? Esta es una carpeta. Esta carpeta que acabo de pintar de rojo equivale a la patita de este lado. La siguiente capa, que va a estar de color verde, la siguiente carpeta, corresponde a la primera patita que yo hice de este lado. ¿Sí? Esta carpeta que va a estar de color azul
contiene todos los elementos que son la figura del pájaro, ¿sí? Lo que es el color blanco, el color café que tenemos aquí y el color azul, incluido el ojo. Ahora, lo que acaba de pasar es lo siguiente. Dado que yo más o menos ya estaba viendo el boceto, ya tenía una idea básica de cuál iba a ser mi resultado, de tal manera que podía hacer las cosas de manera mucho más rápida de que si yo hubiera empezado haciendo las cosas directamente en la computadora. Cuando ya tenemos una idea previa, nosotros simplemente podemos irnos directos sobre la marcha y copiar directamente la figura que ya teníamos. Yo ya tenía hasta definidos, si nos fijamos en el boceto, los colores que quería para cada parte. Cómo quería yo que esto fuera azul, cómo quería yo que esto fuera café y cómo quería que esto fuera blanco. De tal manera que simplemente basándome sobre esa idea, donde yo ya había trabajado demasiado para poder llegar a esa figura completa de un pájaro. A esto, si yo me doy a la tarea, que es esta, aquí es donde iba a meter todos los elementos. Si yo subo la opacidad de esto al 100%, denme un segundo, para que se vea el blanco. Ahí está. Nomás le puse una línea de trazo para que se viera hasta dónde llega el límite del pájaro. ¿Sí? Si nos fijamos en esto, la patita está en un mal lugar. La primera patita, aquí ya la segunda. Esta de aquí, de hecho, debería estar más abajo. Ahí. Recordemos que el pajarito, o sea, de un lado tiene una patita y del otro lado tiene la otra patita. Si lo estamos viendo de lado. Muy bien. Ahora, aquí ya tenemos el pajarito, ¿sí? Es la figura número 1 que yo quiero hacer. A lo mejor, ¿qué tal si mi infografía va con el tema de que la migración de pájaros de este tipo? O algo, salud. Yo convierto esto en un objeto inteligente. ¿Alguien recordará para qué sirven los objetos inteligentes? Para que no se deformen Los tamaños. Muy bien, nos protege la información. Como es un objeto inteligente, la información que es referente a esta figura va a quedar protegida. Por tanto, no va a importar si nosotros le alteramos el tamaño, porque lo vamos a poder regresar a su condición original en todo momento, siempre y cuando no perdamos la capacidad de que esta capa sea inteligente. Vamos a hacer varios detallitos. A ver, vamos a dejar este pajarito aquí y vamos a hacer una serie de otros pájaros que estén en otras posiciones. Vamos a poner este por aquí. ¿Cómo se van bajando las patas de Sí. Vean bien, dependiendo del orden van a estar los elementos. Va a ser muy importante que nosotros tengamos en consideración cuál es el orden y cuál es la orientación de cada objeto. Les decía hace un momento, vamos imaginando que yo voy preparando una infografía como si fuera sobre la migración de los pájaros. Como puedo crear elementos sin ningún problema, simplemente puedo duplicar. Es que yo tengo los comandos resumidos aquí, pero para poder duplicar un elemento de manera sencilla, el comando resumido es control J. Con control J, que lo tengo resumido en la tecla 1 de aquí de mi tecladito del mouse, voy a poder duplicar los elementos. Voy a poder cambiarles de tamaño. Como ese. Y poner, en directo y poner una buena cantidad de ellos, ¿sí? Los pájaros ahora, nos invaden. las infografías, les decía, cuentan con detalles
muy importantes, que es la inclusión de textos, información. ¿Sí? No puede haber una infografía que no contenga texto, que no contenga una información clara que deba de ser, que pueda ser entendible para los públicos. Por sencilla que parezca la información en muchos casos, la inclusión de imagen como de texto nos va a facilitar mucho que nosotros entendamos bien cuál es el concepto que se quiere dar a entender. Como les decía ahorita con el de Pictoline, veíamos cómo la información, a pesar de que no era mucha, las imágenes sí nos permitían digerir cuál era el concepto completo. Veíamos imágenes de Deadpool, el Mago Dios. No, aquí vamos apenas con la ilustración. ¿Sí? No es necesario que ustedes hagan todo con ilustración, chicos. Ahorita estamos viendo la ilustración para saber cómo, para que estemos conscientes de la construcción de elementos. ¿Sí? En un momento nos vamos a pasar a lo que es el recorte y fotomontajes. Pero les mencionaba lo que es las infografías cuentan con detalles que son la inclusión de la información. Por ejemplo, que yo quiera colocar por aquí a lo mejor un cuadro de texto que no solamente lo voy a, ¿cómo decirlo? Que no solamente va a ser el cuadro, sino que va a ser como parte del diálogo. Déjenme les muestro cómo. Acabo de crear una pequeña caja de color blanco, ¿sí? Y aquí aparte voy a crear como si fuera para crear una caja de voz, como si fueran los cómics. Creo esta figura. Se movió. Me voy para acá. La pongo de color blanco también, y en la carpeta que está de color naranja doy un efecto para que se pueda ver la caja completa. A pesar de que son dos figuras, como el efecto se encuentra sobre lo que es la carpeta que involucra las dos capas, el efecto se ve en ambas. Dejen algo tantito más grueso a la línea del trazo para que vean bien cómo afectó esto. Ahí sí se nota que es una sola caja de texto, ¿no? Dentro de esta yo colocaré la información de la migración. Digamos que ahí dice algo sobre la migración, ¿sí? Sí. Es mala. Sí, en idioma pájaro dice, nos habla sobre la migración y nos explica todo el proceso. ¿Sí? Déjenme buscar un elemento de internet, ¿sí? Esta a lo mejor me sirve. ¿Dónde quedó? Aquí estás. Muy sencillo. Para que no quedara sobre los pajaritos, recuerden, yo estoy consciente de dónde se encuentran las prioridades de las capas, ¿sí? Y para esto, yo estoy colocando la capa esta que tengo aquí, que es la del cielo, debajo de todo lo que son los pájaros y también de mi caja de texto. Por tanto, lo que es el cielo va a quedar por debajo de todos los elementos. La composición que se acaba de formar aquí me da a entender como si los pájaros realmente se encontraran en el cielo.
Voy a hacer un pequeño detalle nomás para que la imagen no se vea tan incompleta. Si ustedes se fijan, aquí hay una línea que se ve como el corte de la imagen. Pero, gracias a que el cielo está de color blanco, voy a poder hacer una pequeña modificación aquí que me va a facilitar mucho las cosas. Si empiezo a borrar aquí de manera degradada, esta línea desaparece y se ve la imagen completa como si fuera el cielo. Pero ustedes van a poder hacer una multitud de otras cosas, ¿sí? Yo nomás estoy completando lo que es la composición que tenemos aquí. Gracias a este simple truco, ahora la imagen ya da más sensación Solamente de utilizó para un el borrador. El borrador con lo que es un pincel difuminado. Muy bien. Cuando ustedes estén trabajando, van a poder hacer una multitud de cosas, ¿sí? Todo dependerá muchas veces de su creatividad. No es que cuando ustedes estén trabajando en el Photoshop, pues deban de hacer las cosas tal y como yo se las explico, ¿sí? Una de las cosas que para nuestra mala suerte el Photoshop tiene es que depende demasiado del ingenio de las personas, ¿sí? Si ustedes abren el Photoshop y lo dejan ahí trabajando, el Photoshop no va a hacer nada. El Photoshop no hace el diseño, ¿sí? Como les decía en sexto. Si ustedes lo abren, lo pueden dejar todo el día encendido, pero no va a hacer totalmente nada hasta que ustedes empiecen a desarrollar sus propias ideas en la computadora, ¿sí? Ahora, el pajarito nos da una plática magistral sobre el diseño. Ahora, ¿qué estaría bueno? Vamos empezando con la otra parte, donde está una imagen que nos pueda servir. Buenas. Necesito una triste y simple imagen. Esta me puede servir. Al final de cuentas lo que necesito es la fotografía. Ok, este tipo que tenemos aquí, ¿sí? Como ya les había dicho, este trabajo no va a depender de que ustedes utilicen ilustraciones, simplemente también pueden usar fotografías. Cuando nosotros estamos utilizando fotografías, va a ser necesario que incluso seamos capaces de alterarlas en muchos casos. En esta situación yo lo que necesito únicamente es el rostro del tipo, ¿sí? Acabamos de ver que podemos usar ilustraciones, pero las ilustraciones no son la única opción que nosotros vamos a tener siempre. Vamos a poder usar realmente de todo. Vamos a empezar con este tipo para poder utilizarlo como elemento, ¿sí? Con la pluma, nuevamente, yo empiezo a hacer la selección de él. A lo mejor no la voy a hacer tan precisa, porque nomás es para un ejemplo, ¿sí? Ustedes ya dependerán de si hacerlas precisas y bien hechas para poder realizar sus efectos. Una de las cosas que es más convincente con la publicidad, recuerden que les había dicho, es cuando nosotros utilizamos elementos fotográficos, ¿sí? Las fotografías siempre van a ser más convincentes que una ilustración. Pueden ponerle a un niño una ilustración, pero si le ponen una fotografía, el niño puede que crea más las cosas. Igual para los adultos y demás. Digamos que ustedes están viendo una serie en Netflix y esta serie es con personas reales. Es una serie de televisión normal, común y corriente. Pónganle, a lo mejor están viendo que les gusta, cosas extrañas,
O a lo mejor están viendo algún otro programa como Doctor House, no sé, independiente, lo que les guste. Breaking Bad a lo mejor. ¿Estaría chido? Como no son caricaturas, son series con personas reales, se les hace más creíble el asunto. Aun cuando sean exageraciones tipo bien telenovelescas. En cambio les ponen una caricatura y esa caricatura inmediatamente ustedes ya saben que es ficticia. Todo lo que pase ahí pues son puras ilustraciones y no tienen ningún poder de convencimiento real sobre ustedes. En cambio, en las series que están hechas con personas reales, incluso si son ¿cómo decirlo? Si son observadores con algunos detalles, ustedes incluso van a ponerse a cuestionar si algunas de las cosas que pasan en la serie realmente pueden pasar. Yo tengo ya hecha una selección con lo que es la pluma, ¿sí? Ahora, con el botón secundario y trabajando con la herramienta de la pluma todavía, voy a hacer una selección. Al momento que yo haga la selección, me va a preguntar por este detalle, muy importante actualmente para ustedes. Si nosotros recordamos cómo hacer fotomontajes, debemos de recordar que aquí debemos de poner 0.5, si tenemos una buena resolución, o en ocasiones más, 0.3, 0.5 a lo mejor. Ahorita 5 píxeles a lo mejor. Yo ahorita le voy a poner, me gustan, 3 píxeles. 3 píxeles alrededor de la línea se va a dar de difuminación en un radio de esta línea para poder tener un mejor recorte. A pesar de que hice así como que muy elaborado lo que fue el recorte, los 3 píxeles que vi me permitieron que se difuminaran ciertos detalles, tanto para acá como para acá, 3 píxeles, y hicieron una pequeña ilusión óptica para nuestros ojos, por lo menos, que hace más imperceptible el cambio de la imagen, de una imagen que viene de otra composición, a la imagen de la composición que tenemos abajo. Voy a duplicar esta caja, nomás para no tener que hacer otra vez otra caja de diálogo, ¿sí? ¿Control qué? Control J. Cambio los detallitos de esto. Y a lo mejor también cambio el tamaño de la caja de texto. Ahí está, nuestro compañero también habla idioma pájaro. Las infografías siempre van a tener mucha información, ¿sí? Pero digerible gracias a las imágenes. Ya fuera que nos lo esté diciendo una ilustración o que nos lo estén diciendo a través de una fotografía, vamos a notar cómo todo lo que nosotros tengamos aquí va a ser de cierta manera similar a las estructuras que vamos a encontrar en las diferentes infografías que nosotros encontremos. ¿Qué otra infografía estaría suave? Este está suave. La divina proporción. Les decía, fotografías, ilustraciones pueden también involucrarse en la misma imagen, ¿sí? No vas haciendo que sus composiciones se vuelvan también hasta más ricas muchas veces. Imaginen que de repente, tal y como nosotros, bueno, mal ejemplo si les pongo porque lo hicimos así como para que ustedes vieran
que es cómo se puede construir una así. Pero digamos que esta sí fuera una infografía y no solamente ponemos detalles fotográficos, sino también ilustraciones que están interactuando entre lo que son la fotografía y la ilustración. Todos los detalles en sí pueden entremezclarse y darnos a entender las cosas. Lo que yo principalmente les encargo que cuiden es cómo están ubicados muchas veces los elementos que están utilizando, ¿sí? Díganme, ¿qué detalles conocen ustedes que deba de llevar una infografía? Hagamos un poquito de memoria. Imagen, texto. Elementos separados, muy bien, pero hay algo que nos falta aquí, que sería un título principal, tal y como si estuviéramos viendo el tema de una revista. En este caso, nosotros vamos a darle una estructura parecida, editorial. A lo mejor vamos a encontrar alguna manera creativa de representar o de poner lo que sea que nos ayude a entender mejor que se puede tratar del título. ¿Qué les gusta? Migración. Escapando de Trump. El moro. El tema sería interesante, a lo mejor. Migration. Migración, ¿sí? A lo mejor ya como son pájaros, gracias a la que vemos la palabra migración y vemos los pájaros, ya estamos sobreentendiendo a lo mejor que no es migración de mexicanos hacia Estados Unidos, ¿sí? Sino la migración de los pájaros. Ahí nuestro cerebro ya está sobreentendiendo en composición a toda la imagen, ¿sí? A todo el conjunto de elementos que tenemos. Esto apoya bien el significado de lo que nosotros queremos dar. En esta ventana que se llama carácter, ustedes tienen más posibilidades de manipular algunos elementos que cuando están trabajando directamente en lo que es el menú que tenemos aquí arriba. Vean bien, aquí tenemos para cambiar el texto, cambiar el tamaño, lo que serían las alineaciones, pero hasta ahí, ¿sí? Pero cuando tenemos la ventana de carácter, que es exactamente, bueno, de forma más especificada, bueno, no tan resumida, ¿sí? La mayoría de los elementos que tenemos aquí arriba, aquí abajo, en la ventana, vamos a poder modificar más elementos, como es la separación entre las palabras. Déjenme selecciono esto. Ese cuadrito ¿dónde está? Carácter. Las ventanas se encuentran aquí arriba, ¿sí? Recuerden, existe este menú que se llama ventana. Aquí van a encontrar muchas opciones palomeadas, ¿sí? Si ustedes palomean alguna de estas opciones, les van a aparecer más ventanas como son la de carácter, la de historia, la de párrafo, la de carácter, la de los colores y demás, ¿sí? Hay muchas ventanas aquí que nos sirven para diferentes cosas y estas las van a poder utilizar dependiendo de lo que deseen realizar. Digamos que yo, en lugar que de estar haciendo una infografía, estuviera haciendo una animación. Creo que, si no mal recuerdo, la de animación era la línea de tiempo. El Photoshop también nos va a permitir hacer animaciones, ¿sí? Animaciones sencillas. Hay otros programas que sirven para hacer animaciones. Por ejemplo, podemos usar el Premiere o podemos usar el Flash. Podemos usar también las nuevas aplicaciones que sacó Adobe de personajes animados. Y así cada una, ¿sí? Pero va a haber muchas aplicaciones. Photoshop también tiene la capacidad de manejar animación.
Así como veían algunos de ustedes en televisión, esto de aquí es una línea de tiempo donde puedo manipular lo que son los frames. Y cada frame va a tener puedo asignarle un movimiento diferente. Todo esto no tiene que estar aquí. Ok, ahorita lo que me interesan son los textos, ¿sí? Ahora, les decía, esta ventana de carácter no solamente puede controlar cosas como el tamaño, sino también la separación entre las letras y el espaciado entre los renglones, ¿sí? Veamos esta opción de aquí. Digamos que estos espacios que tenemos aquí son demasiado grandes para mis gustos, no se ven bien en mi infografía y quiero que haya un menor espaciado. Generalmente esta opción siempre está marcada como automático, ¿sí? Esto quiere decir que hay un espaciado automático entre renglón y renglón cuando estemos escribiendo. Pero si nosotros le cambiamos lo que es el espaciado a algún punto en específico, nosotros vamos a poder ir cambiando estos mismos espaciados hasta que lleguemos a un tamaño que nos agrade más. Siempre y cuando nosotros tengamos un número aquí, no importa qué tamaño tenga la letra, siempre se va a respetar ese mismo espaciado para las letras, ¿sí? En cambio en automático, ahí sí dependiendo del tamaño va a cambiar automáticamente el espaciado. Yo podría tener en estas letras, por ejemplo, un tamaño muy excesivo y el mismo espaciado haría que se vieran extrañas, o las podría tener excesivamente pequeñas. Creo que me pasé. Y el espaciado se va a conservar. Teniendo un tamaño adecuado y el espaciado adecuado, puedo dar a entender muchas cosas con los efectos. Y así utilizando cada elemento a mi favor. No solamente los espaciados entre las letras, sino los espaciados entre renglones, el crear elementos que me ayuden a compensar los espacios vacíos dentro de mis composiciones. Muchas situaciones se nos van a presentar cuando estemos realizando información de este tipo, ¿sí? Una de las que se nos pueden presentar es que nosotros carguemos toda la información hacia un lado. Vean esto, este lado se encuentra muy vacío, sin embargo, este lado de la información se encuentra muy saturado, generando que toda la vista de una persona se centre en este lado específicamente de la imagen. ¿Cómo solucionó esto? Para poder asegurarnos que las personas puedan ver de manera óptima nuestros mensajes, vamos a tener que cambiar mucho sobre el orden de estos. En este caso, lo único que yo necesito hacer es mover a lo mejor mi caja de diálogo hacia el otro lado, ¿verdad? Voy a voltear únicamente este elemento de aquí para acá. Y gracias a que es una caja de texto que tengo de este lado, simplemente la voy a mover. A lo mejor también si muevo la fotografía, esto me ayude más. Aunque no lo parezca, la composición acaba de mejorar, ya que yo estoy forzando a la persona a que no solamente pase y observe esto completo, sino que también pase y observe esto completo, generando que la vista cambie de posiciones y la observación de esta infografía no se vuelva tan monótona para la persona. Muchos de los anuncios que ustedes hacen hasta la fecha pueden tornarse muy monótonos si no tienen una correcta composición.
Las composiciones son importantes ya que ayudan a que la vista de una persona no se canse tan rápido. Cuando nuestras vistas se cansan, generalmente perdemos el interés de las cosas. A lo mejor, algunos detalles decorativos podrían ayudar también a nuestras composiciones. Todo dependerá de los efectos que ustedes quieran lograr. Así que blaugrana. Un chorro de- Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Sí? En cuestión publicitaria, por ejemplo, ahí tendríamos que emplear, no sé, un logo, ¿no? ¿Sí? En cuestión publicitaria tendrían que implementar por fuerza un logo. ¿Sí? Imagínate, Porque nos vamos a dejarles todavía más el tema abierto. Yo les había dicho en un principio que iba a ser en cuanto a diseño, pero vamos a centrarnos en algo todavía más libre para ustedes, ¿sí? la infografía se usa más que nada en cuestión publicitaria para Informar a las personas. institucional, ¿no? La mayor parte de las veces sí. Ujú. Se usa mucho para informar a las personas dentro de las organizaciones Ok. y también en ciertos casos para informar a lo que son el público en general de ciertas maneras de actuar. Ah, ok, ok. ¿Sí? Perfecto. Ya no hay nada. Profe, ¿para Sí, cuándo te es la pasa. fecha de entrega? Para la próxima semana. ¿Sí? Martes de la próxima semana. ¿Y las dimensiones son libres? Sí. Ah, ok. Las dimensiones son libres porque les decía, salud. Salud. No tenemos, o más bien en las infografías, estas no tienen un tamaño específico para poder ser realizadas. Siempre vas a encontrar infografías de diferentes tamaños dependiendo de la información que estés utilizando. Veíamos algunos ejemplos aquí en lo que era. Es que yo, por ejemplo, las mayorías de ese tamaño, ¿no? La mayoría. Algunas son cuadradas, otras son rectangulares y otras son demasiado estiradas. Por ejemplo, veamos esta de aquí sobre los JPG, PNG y GIFs. Esta de aquí tiene muchas ilustraciones, pero también cuenta con mucha información, haciendo que la infografía visualmente sea muy atractiva para nosotros. ¿Sí? Pero, como preguntabas por las medidas, estamos aquí viendo que esta es excesivamente larga para lo que sería una medida más reservada como esta que tenemos aquí. Esta nomás la hice de tamaño tabloide porque para dar los ejemplos que íbamos a dar, sí, pero ustedes podrán hacerla de cualquier tamaño. Eso sí, respeten 300 píxeles por pulgada. Eso sí, respétenlo. Ya será que en algún momento, dado que debe estar enfocado a lo que es publicidad, ustedes coloquen en algún lugar el logotipo, ya sea aquí, o al principio, o al final, demás. ¿Sí? Si lo van a hacer, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿cómo pueden hacer una infografía de Coca-Cola? Les decía ahorita, el tema se los vamos a dejar mejor un poco más libre, ¿sí? Van a poder hacerle lo que quieran. Digamos que lo hacen de Coca-Cola. Ponen a lo mejor una lata de Coca-Cola. Explican en un pequeño cuadrito la historia o una historia resumida de la Coca-Cola. Ponen algunos detalles importantes, niveles de azúcar, qué tan dañina es, a lo mejor un dibujito de un chico gordo, por azúcar, no sé, pueden anunciarse y decirse muchas cosas a través de una infografía, ¿sí? Pero, si es publicitario, busquen que la información siempre sea positiva, ¿sí? Les decía nomás lo de Coca-Cola por poner un ejemplo.
que sabritas, digamos. Los factores nutritivos de una papa, cómo se cultiva, a lo mejor unos dibujitos o unas ilustraciones o una fotografía de personas cultivando papas. Así que muy sano. Muy sano, supuestamente muy sano. Sí. Si entendemos hasta aquí cómo va la tirada de cómo hacer esto, ¿no? Sí. Muy bien, vamos trabajando con sus computadoras, ¿sí? Vamos empezando, si es necesario, a bocetar cómo quieren que sean algunos de los elementos que estén en sus infografías. Los que no traen computadora, pueden empezar a bocetar. Los que traen la computadora, si tienen ya la oportunidad, pueden empezar a buscar elementos o cosas que les ayuden a encontrar qué es lo que desean hacer sobre infografía. ¿Sí? ¿Sí? Listo. ¿Por qué no me das opción? Guárdalo.